Ahí estamos. Buenísimo, muy bueno. Antes que nada, gracias a todos por venir. Este espacio no pretende ser una clase magistral, sino más bien un espacio para que construyamos conocimiento. Voy a tratar de meterle pata, hay mucho por decir. La idea es que nos quede un espacio al final para que entre todos, ¿sí?, conversemos y construyamos algo de conocimiento, ¿sí? La idea es que de acá nos podamos llevar algunas... algunas ideas accionables para poner en práctica ni bien volvamos a la oficina el lunes. Transformar desde el lenguaje es una, práctica, es una charla que dimos muchas veces, pero en este caso por eso voy a tratar de llegar porque no sé cómo me va a ir. Eh, Hemos tenido recientemente, hemos incorporado algún conocimiento que quisimos volcar dentro de esta charla, así que como que la rehicimos toda de nuevo. Y es la primera, en este formato es la primera vez que la vamos a dar. Así que la temática es la misma, ¿sí? Desde el lenguaje poder transformar, ¿sí? Poder transformar desde mi metro cuadrado hasta toda la organización, arrancando desde las conversaciones que hay en la organización, ¿sí? De esa forma construir la cultura. A ver si me pasa, ahí está. Bueno, antes de arrancar, les cuento, mi nombre es Walter Schreiber, soy consultor de agilidad empresarial en Práctica Global. Soy también trainer en la Enterprise Agility University, pueden encontrarme en distintas redes sociales o incluso también por mail si me quieren escribir. Me va a encantar poder responder lo que sea, lo que necesiten, lo que quieran. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de transformar la organización, ¿sí? La organización completa, en el punta a punta, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es muy importante, ¿sí?, poder transformar esa organización? Las organizaciones están cada vez más expuestas al cambio disruptivo, cada vez hay más mercados que se digitalizan, cada vez hay más actividades que se digitalizan, y el rol, ¿sí?, del líder heroico que solíamos tener en las organizaciones empieza a chocar en muchos casos con estos nuevos contextos, ¿sí? El líder heroico es aquel que siempre tiene las respuestas, ¿sí? Es el que decide, es el que resuelve, es el que programa, ¿sí? En general es el que me moviliza, la organización la moviliza en términos, por lo general en términos de autoridad, ¿sí? Es el jefe entonces, ¿sí? Es lo que llamamos el líder estructural, y a partir de ahí moviliza a la estructura a través de su jerarquía, ¿no? A través de esa autoridad. Y lo que empieza a suceder cuando las empresas empiezan a agilizar para hacer frente a este cambio evolutivo o incluso a cambios disruptivos, ¿sí?, es que la agilidad choca mucho con ese tipo de liderazgo, sobre todo, ¿sí?, cuanto mejor, mayor madurez tengamos en la agilidad, más fricción vamos a encontrar, porque la agilidad supone equipos autoorganizados, ¿sí? Supone equipos que estén alineados al valor, supone una ejecución adaptativa, ¿sí? Es decir, no sé lo que voy a hacer, lo voy a ir descubriendo a medida que lo voy haciendo, ¿sí? Sobre todo incluyendo al propio consumidor, ¿sí?, al propio consumidor del valor de lo que estoy haciendo en el proceso, con lo cual tener una persona que decida por mí no tiene mucho sentido. Tener una persona que resuelva por mí no tiene demasiado sentido, ¿sí? Tener una persona que programe el trabajo tampoco tiene demasiado sentido. Entonces, en algunos aspectos empieza a verse como que el rol del manager, ¿sí?, el rol del líder estructural, empieza a desdibujarse, ¿sí?, empieza a romperse. Y la realidad es que son todavía personas muy valorables que queremos tener dentro de la organización, simplemente tienen que transformarse de la misma forma que se transforma todo el resto de la organización, todo el ecosistema, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de cambios, ¿sí?, lo que tiene que pasar a nivel personal, ¿sí?, con estos líderes heroicos es que tienen que empezar a pensar que tiene que cambiar el contexto laboral, ¿sí?, que empezar a redistribuir el protagonismo, ¿sí? Hay que convertirse en un liderazgo habilitador, situacional, ¿sí? Tomar las riendas de las distintas situaciones
a medida que se van, presentando, ¿sí? Es decir, un líder estructural que pueda habilitar estos liderazgos emergentes dentro de los equipos, ¿sí? Un liderazgo que nos invite a colaborar, ¿sí? Colaboración en el sentido más amplio, el trabajo es de todos, es tuyo, es mío, es de todo el equipo, nos va bien a todos o nos va mal a todos, ¿sí? Un líder que permita, ¿sí? Y que ayude a aprovechar la inteligencia colectiva, sobre todo en los entornos digitales, donde tenemos la particularidad que las propias personas que trabajan en la organización, las propias personas que están haciendo el esfuerzo por crear valor, son también a la vez consumidores de todo esto, ¿sí? Y sobre todo, un líder que pueda ayudar a realinear la organización, ¿sí? Todo lo que hacemos cuando hablamos de una organización, todo lo que hacemos es acerca de alinear, ¿sí? Eso lo podemos entender como a medida que el trabajo va escalando, ¿sí? Necesitamos más manos para poder hacer lo mismo. Como artesano yo podía hacer algo, pero a medida que la demanda empieza a crecer, no doy abasto y tengo que crecer, y en ese crecimiento lo que tengo que hacer es alinear personas para hacer aquello que el cliente está viniendo a buscar. Y cuanto más crezca, ¿sí? la organización, más manos vamos a necesitar para poder hacerlo, y más manos, más personas vamos a tener que alinear cuando los lineamientos cambien, ¿sí? Cuando los objetivos cambien. Y es por eso que los distintos líderes a todo nivel son súper, súper importantes. Como les contaba, esta charla es una charla que doy hace mucho tiempo, y nació hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando estaba estudiando diseño. De hecho, empezando mi carrera como diseñador industrial, me mandaron a leer un texto que se llamaba Lo Sagrado y lo Profano, que hablaba del estado del arte precolombino, ¿sí? Y algunos descubrimientos que se habían hecho, algunas comparaciones con otras culturas que estaban a miles de kilómetros, pero que eran contemporáneas y compartían muchas cosas, ¿sí? Nada, todo eso tenía mucho, mucho que ver con lo que es el oficio, ¿sí? Todo ese texto, pero lo que a mí me pasó en ese momento es que logré conectar, ¿sí? Algunos conceptos, y es sobre todo como el arte, ¿sí? Está muy, muy conectado con el oficio, ¿sí? Con el hacer, ¿sí? Con la capacidad de hacer, con las tecnologías disponibles, ¿sí? Y también con las valoraciones que tengo, ¿sí? Hago arte sobre aquello que me resulta relevante, ¿sí? De alguna forma este arte lo que hace es representar, reflejar los modelos mentales de las personas, ¿sí? Es decir, sus creencias, sus conocimientos, sus valoraciones, ¿sí? Y esto queda súper, súper claro cuando vemos cómo cambia el arte, ¿no? Cuando cambia la valoración de las personas, cuando cambia la valoración de la cultura en la que las personas están inmersas, ¿sí? Cambia también el arte, ¿sí? En algún momento este texto hablaba de el culto a los dioses, ¿no? En ese momento lo importante era eso. Había muchas cosas que todavía no podíamos explicar, ¿sí? Y a partir de ahí decíamos, bueno, es parte de lo que los dioses esperan para nosotros, ¿sí? Y por eso los adoramos, por eso tenemos una alta valoración de esos dioses, y nuestro arte era alrededor de eso. Nada, todo el mundo evolucionó, ¿sí? Y en algún momento tuvimos el culto al consumo, más adelante el culto a los valores, ¿no? El feminismo, la ecología, la familia, es el arte que podemos ver hoy. Y esto lo que hace simplemente es reflejar, como les decía, el mapa mental, el modelo mental de las personas dentro de un contexto cultural. Por eso es tan importante el arte para la cultura. Y acá voy a traer una reflexión que también, dentro de mi carrera de diseñador, pude entrar en contacto con ella, y es que las palabras en sí mismas están vacías, ¿no? Este es el segundo, digamos, el segundo concepto que me choqueó, ¿no? Y me ayudó a conectar todo esto. Queda claro que las palabras están vacías cuando escuchamos a una persona hablar en un idioma que desconocemos. Piensen en un aeropuerto, en un restaurante, en la calle, en cualquier lado. Escuchan dos o tres personas hablar en un idioma que no conocen y no pueden entender absolutamente nada, más allá de algún gesto o lo que sea. En general, lo que están hablando, escuchamos el sonido, pero no nos representa absolutamente nada. Nunca estuvimos en contacto con ese idioma, ¿no?
a las palabras les damos sentido, les damos significado, ¿sí? Esa es la palabra clave, es el significado, con nuestras experiencias, ¿sí? Con las asociaciones a elementos, ¿sí? A objetos que tenemos en nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro piensa en términos de imagen, entonces dejamos palabras ancladas, ¿sí? A estas imágenes que tenemos en la cabeza. Esta es una frase de Beatriz Greenberg, de Teicher, que es antropóloga. ¿Y por qué me ayudó a conectarla? Porque en sí la cultura, ¿sí? Digamos, está muy fuertemente ligada a la comunicación, ¿sí? Los humanos somos capaces de generar cultura porque somos capaces de comunicarnos, ¿sí? De tener una comunicación estructurada, ¿sí? Una comunicación que sirva de transporte, no necesariamente verbal, ¿sí? Antes de poder articular una conversación, probablemente teníamos las pinturas rupestres, ¿sí? Que veíamos en piedras y demás, que nos ayudaban a contar historias cuando todavía no teníamos un lenguaje verbal fluido, ¿sí? Pero y así todos nos estábamos comunicando, ¿sí? Esa comunicación nos ayudaba a hacer transporte, ¿no? Del conocimiento que teníamos, de las creencias, de los valores, ¿sí? Podíamos contar, ¿sí? A las próximas generaciones cómo los dioses se ensañaban con nosotros de alguna manera, o cómo había que cazar la comida o lo que fuera, a través de historias, luego. Siempre la comunicación fue la que sirvió de ese transporte, ¿sí? Las creencias, digamos, cada ser humano no tenía que generar todo un nuevo conjunto de creencias y conocimientos desde cero, porque gran parte le venía dado por las generaciones anteriores, ¿sí? Y así es como va evolucionando el conocimiento de nuestra raza, ¿sí? Eh, Muchas veces se dijo que las palabras construyen realidades, y es así, la realidad que vivimos está construida con estas palabras, ¿sí? Con estos conceptos anclados que tenemos en nuestra memoria, ¿sí? Y como les venía diciendo, hoy por hoy cuando hablamos de comunicación, sobre todo comunicación verbal, estamos hablando de en sí un emisor, un receptor y un lenguaje en común, ¿sí? Ya sean señas, ya sean palabras sonoras o palabras escritas, ¿sí? Hay un emisor, un receptor y un lenguaje en común. Y ahora vamos a ver cómo a nivel de organización, ¿sí? Esta comunicación es clave, ¿sí? Esta comunicación es clave porque no siempre hablamos el mismo idioma, aunque los dos hablemos español, los dos hablemos castellano, probablemente no estemos hablando el mismo idioma, y creo que esa es la madre de todos los problemas en las transformaciones, ¿sí? La palabra clave, como les decía hace un ratito, es el significado de las palabras, ¿sí? Las palabras tienen dos significados en líneas generales. Está el significado objetivo, ¿sí? Que es aquel que está en el diccionario. Nos dice qué es una mesa, qué es una silla, qué es la lluvia, qué es el sol, ¿sí? Está ese resultado, ese significado, digamos, cultural compartido, ¿sí? Que es el que está en el diccionario, ese significado objetivo, pero también está el otro significado, ¿sí? El subjetivo, ¿sí? El que proviene de la imagen que tengo yo en mi cabeza de ese objeto, de esa situación o de esa acción, ¿sí? Mi percepción, la percepción que tengo sobre, de vuelta, el contexto en el que conocí ese objeto, o esa situación, esa acción, o lo que fuera, ¿sí? Y a través de eso generé mi propia valoración, pero sobre todo mis emociones, ¿sí? ¿Qué me representa emocionalmente para mí el objeto ese, ¿sí? En cualquier contexto, con algo, no sé, súper sencillo como puede ser una mesa, ¿sí? Si uno dice mesa, ustedes me entienden la palabra mesa, pero cada uno de ustedes tiene una imagen distinta de una mesa, y tiene una relación distinta con una mesa, ¿sí? Aunque no lo crean, es así. Digo, no lo traigo por casualidad, un ejemplo que tengo, yo era muy chiquito, estaba en la casa de un amigo, estábamos comiendo una mesita ratona que tenía unas patitas medio endebles, pues yo por error me moví mal, se salió la patita, cayó todo lo que estaba arriba de la mesa al piso, se armó un desastre, la pasé muy mal, sentí mucha vergüenza ese día.
y a partir de ahí yo no, o sea, me cuesta muchísimo comer una mesita ratona, por más sólida que sea, la paso mal, ¿sí? Yo necesito mi mesa grande con mi silla. Eh, Probablemente a ninguno de ustedes le pase todo eso, ¿sí? Y para todos cuando decimos mesa entendemos lo que es una mesa, pero de vuelta, cada uno tiene, hasta con el objeto más inanimado y más común del mundo, uno tiene una relación emocional, ¿sí? O podría tener una relación emocional con cada objeto que lo rodea. Ese significado es justamente lo que traemos hoy, lo que queremos poner hoy en foco, y es lo que vamos a intentar cambiar en las organizaciones en las que estemos trabajando en transformación, a través de las conversaciones y a través de esas palabras que van a formar esas imágenes. ¿Por qué? Porque piensen usted la complejidad que esto representa. ¿Sí? Si por cada persona que hay en la organización cada palabra tiene un significado distinto, imagínense lo difícil que es hablar en la compañía, lo difícil que es transmitir, bueno, lo vivimos en realidad, pero los invito a que seamos conscientes de esa complejidad. Nosotros creemos que estamos diciendo una cosa, pero el otro lado están escuchando otra completamente distinta. Por ahí no desde lo textual, ¿sí? Pero sí desde lo que significa para la persona lo que estamos diciendo. Piensen ustedes, sobre todo que estamos en Argentina, estoy seguro que conocemos la expresión de el viaje de egresados, ¿sí? Creo que todos los que estamos hoy acá en esta call tuvimos nuestro viaje de egresados. Los que están afuera, no sé si es una práctica común, pero probablemente hayan visto en las películas lo que es la prom, ¿no? El baile de fin de año, ¿sí? Para nosotros es el viaje egresado, y piensen ustedes, cada uno en su viaje egresado. Hubo gente que eligió ir al viaje egresado, ¿sí? Fue, la pasó bomba, hizo las excursiones, fue a los boliches, ¿sí? Un momento divino de la vida. Eh, También están los que decidieron no ir porque no se llevaban bien con sus compañeros, o no les gustaba la idea, o tenían otros planes, qué sé yo, por alguno tenía una competencia en la misma fecha y prefería hacer eso, prefería quedarse con sus padres, no sé, los que decidieron no ir por algún motivo, ¿sí? Los que no pudieron ir, ya sea también por un contexto familiar, un tema económico, un tema de enfermedad, lo que fuera, no pudieron, sí querían ir y no pudieron ir al viaje. Y fíjense ustedes cómo a cada una de esas personas, la relación sentimental que va a tener con esa expresión que viaje de egresados, va a ser completamente distinta, ¿sí? La prom, ¿sí? Probablemente sea muy distinta para muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo este tipo de ejemplos? Me imagino por ahí un día una persona diga, ok, ¿qué les parece? Esta idea es sensacional, que se me ocurrió. ¿Qué les parece si hacemos, ¿sí? La demo de producto, ¿sí? El incremento del programa, como si fuera la prom, ¿sí? Esta fiesta de fin de año. Y ahí lo que nos va a empezar a pasar es que algunas personas lo que van a visualizar, ¿sí? Uno puede estar pensando en diversión, música, luces, no hay jefes, ¿sí? En una prom no hay jefes, ¿sí? Ambiente relajado, buenísimo, quiero hacerlo ya, me encantó la idea. Hay otro que probablemente medio que le da lo mismo, pero ya se imagina que lo primero que piensa es, hay que elegir la ropa, ¿qué me pongo? Si no tengo nada para ponerme, ¿sí? Tengo que conseguir algo, tengo que ir a comprar, estoy gordo, no me gusta nada, ¿sí? Ya es un estrés, ¿no? La peluquería, tengo que ir a la peluquería, mira cómo tengo el pelo, no es mi caso, claramente. Tengo que invitar a alguien, a una prom no puedo ir solo, ¿no? Un estrés tremendo. Hay otra persona, ¿no? Que se siente aprisionado por la situación, ¿sí? Recuerda el bullying que le hicieron en la fiesta, no tener cita, un problema, una ansiedad le da tremenda a esa persona, claramente no va a comprar esa idea, ¿sí? Y probablemente la persona que la propuso, lo único que estaba pensando era en un salón grande decorado, con un escenario, la pantalla gigante, en vez de que cada uno mire de su compu, que esté todo en la pantalla gigante, no sé, algunas gaseosas, unos sanguchitos, y al final elegir el feature del año, ¿no? Estaba pensando en algo súper sencillo, que nos juntemos en un lugar y la pasemos bomba, mientras hacemos la demo. Sin embargo, en los interlocutores para cada uno significó algo completamente distinto. Eso nos pasa un montón. Es súper, súper importante poder entender todas estas imágenes, ¿sí? Y poder construir la imagen acerca de qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos alcanzar. También es importante entender cómo articulan esas imágenes en las cabezas de las distintas personas, para saber cómo conversar, ¿sí? Para saber cómo ir llevando la conversación para obtener el resultado que esperamos, ¿sí? La realidad es que ¿Puedo, todo lo que perdón, ¿puedo conversamos... hacer un comentario? Sí, sí.
No, yo soy argentina, pero hace unos meses que estoy viviendo en Chile. Entonces, justo de lo que estabas hablando del viaje de egresados, y contabas de la experiencia de ir a un boliche. Por ejemplo, en Chile no, la palabra boliche no existe, son pubs. Entonces, si hay chilenos, no te entendieron, y hay un montón de palabras que no van y es el mismo idioma. Entonces, de lo que Exactamente. dijiste, si hay chilenos o gente de otro país, pensó otra cosa. Tal cual. Le llegó otro mensaje. Buenísimo, mil gracias. Estamos plagados de ese tipo de situaciones en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero de vuelta, todo lo que conversamos, todo lo que hablamos nos remite una imagen, ¿sí? Y fíjense esto que hablamos de decir, a una persona le tiró un null pointer, a los que no son de developers no saben de qué les estoy hablando, nada, no encontró la imagen asociada a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Eh, pero no es una imagen en 2D, ¿sí? No es una imagen como la que nosotros vemos impresa o en nuestra compu, sino que es una imagen sensorial, es una imagen distinta, ¿sí? Tiene toda la emocionalidad del momento, tiene nada, podemos saber cómo la temperatura que había ese día, podemos sentirla, podemos sentir, si hacemos el esfuerzo, podemos sentir cómo nos sentíamos ese día, si estábamos tristes, si estábamos alegres. Nada, nos trae un montón de información esa imagen, y luego nuestro propio cerebro lo pone en palabras, eso sí, lo pone en conceptos que nos permiten interactuar. A nivel cerebral, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Esto de vuelta, no pretende ser una clase magistral, no vamos a hablar de neurociencias, sobre todo porque no estoy calificado para hablar en profundidad de neurociencias. Lo importante sí, que me gustaría que tengamos presente en esta charla, es los dos formatos que tiene de pensar nuestro cerebro. El primero reside en nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Y es el tipo de pensamiento que normalmente llamamos razonamiento, ¿no? De manera coloquial lo llamamos de esa forma, ¿sí? Es un pensamiento que es estructurado, ¿sí? Toma decisiones lógicas, tiene una función súper importante que es limitar el comportamiento emocional, ¿sí? Probablemente desde lo emocional yo quiera hacer algo, pero es este razonamiento el que va a tomar un montón de variables, ¿sí? En consideración, y me va a decir, no, pará, no hagas eso, no es un buen momento para hacerlo. Es muy importante saber cuándo acudir a este tipo de pensamiento. No es el más habitual en los humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este procesamiento estructurado consume mucha energía y mucho oxígeno, ¿sí? Esto derriba un gran mito que cuando estamos bostezando en una reunión no es que nos estamos durmiendo, nos estamos aburriendo, sino que necesitamos oxigenar el cerebro porque estamos prestando mucha atención, ¿sí? Consume mucho oxígeno, ¿sí? Y tiene una baja velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque de vuelta toma en cuenta muchos factores, ¿sí? Es aquel que nos permite trabajar en entornos de complejidad, porque justamente, ¿no? Puede hacer un montón de asociaciones, comparaciones, y a partir de ahí sacar conclusiones. Pero de vuelta, no lo podemos usar todo el día. Nuestro cerebro también tiene la función de mantenernos vivos, ¿sí? Entonces, básicamente desconecta este tipo de comportamiento, de este tipo de procesamiento cuando no es necesario, porque, nada, prioriza por ahí mantener la energía para otras cosas. Luego tenemos el otro tipo de razonamiento, que es el que normalmente llamamos nuestros hábitos, ¿sí? Que es aquel pensamiento por ahí subconsciente, ¿sí? Es aquel que tiene como misión estructurar las funciones motoras, ¿sí? Es el que aloja lo que sabemos, ¿sí? Los comportamientos aprendidos, ¿sí? Lo que tiene que tiene un muy bajo consumo de energía y una alta velocidad de respuesta. Como les decía antes, tiene en cuenta 2 o 3 variables y enseguida activa. Piensen el ejemplo de abro la puerta y tengo un león adelante, ¿sí? Si lo procesara con el de adelante, estaría empezando a pensar, bueno, parece un gato, pero es muy grande para ser un gato. El color es el color más o menos de otra raza, es decir, de otro felino, pues un león. La melena ya está, olvídate, ya te comió el león. No sirve para ese tipo de contextos. Y para ese tipo de contextos, más el aprendido. El aprendido también es el que nos ayuda, ¿sí? A hacer multitasking.
Normalmente escuchamos la discusión si se puede o no se puede hacer multitasking, y la realidad es que sí, sí, se puede hacer multitasking, está comprobado, ¿sí? Yo al menos puedo respirar, caminar, masticar todo al mismo tiempo, incluso hasta podría mirar el celular mientras hago todo eso, ¿sí? Nada, son 4 actividades que puedo hacer al mismo tiempo. De hecho, muchos lo hacemos y así es que vemos un montón de videos en internet donde la gente viene caminando, haciendo varias cosas, mirando el celular y se choca con otra persona que viene haciendo lo mismo, o se choca con un poste, o se cae porque no ve el cordón de la calle, ¿sí? Y la clave es que si bien podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, gracias a los ganglios basales, eh, solo podemos hacer una actividad que capte nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? Es decir, nuestra corteza prefrontal solo se puede ocupar de una cosa. No más porque, de vuelta, toma en cuenta muchas variables y muchas cosas, con lo cual sí podemos hacer muchas cosas a la vez, pero una sola, ¿sí? Que pueda captar nuestra capacidad cognitiva. No podemos hacer 2 cosas que requieren la capacidad cognitiva al mismo tiempo, ¿sí? No les recomiendo mirar la tele y cortar cebollas o cortar algo, ¿sí? Porque es peligrosísimo. Un ejemplo de cómo funciona todo esto puede ser, todos fuimos chicos alguna vez, tuvimos que aprender a atarnos los cordones, nos enseñaron alguna técnica, ¿sí? Hay varias, pero nos enseñaron al menos una, y al principio nos costaba un montón, teníamos que pensarlo muchísimo. Ahí estamos usando la corteza prefrontal, ¿sí? La que normalmente nos frustra cuando no salen las cosas, ¿sí? Nos enfadamos, sí, lo dejo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos demanda mucho, pero a medida que la vamos practicando y practicando y practicando y practicando, nos empieza a salir mejor, nos empieza a salir más natural, ¿sí? Y en algún punto, ¿sí? No, yo no tengo registro de cuándo fue en mi caso, pero hoy yo me ato las zapatillas o los zapatos sin mirar lo que estoy haciendo, prestando atención a otra cosa, ¿sí? No sé, hablando con mi hija y me estoy atando los cordones. Eso es porque ya lo tengo alojado en la parte posterior de mis cerebros, en mis ganglios basales, y eso es un comportamiento que tengo adquirido, ¿sí? Ya es el hábito que tengo, y de vuelta, hay muchas técnicas, pero yo hay una que uso, es la que aprendí, es con la que mejor me llevé en su momento, y ya está, es esa la que uso, ¿sí? Ese es mi hábito, ¿sí? Otro ejemplo de esto puede ser, igual que el anterior, pero mucho más complejo, es el de manejar, ¿sí? Que el volante, que el espejo retrovisor, que los espejitos de los costados, que el cambio, que el embrague, que el freno, que el acelerador, que mirar para adelante, ¿sí? Al principio es súper, súper estresante, ¿sí? Es muy difícil aprender a manejar, justamente por eso, porque requiere mucha, mucha, mucha eh, actividad, ¿sí? De nuestra corteza prefrontal a medida que vamos tomando práctica, y ya los pedales salen automáticos, los cambios también salen automáticos, mirar ya lo tenemos incorporado, cada tanto tiempo vamos mirando y no lo pensamos, vamos mirando los espejos sin pensarlo, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y de esa forma podemos maximizar, ¿sí? Digamos, la capacidad que tenemos e incluso charlar con el que viene al costado nuevo, ¿sí? Una vez automatizado todo esto, ya no sale solo, ¿sí? Podemos decir que adoptamos ese conocimiento, ¿sí? Y se convierte en un hábito. Todo esto funciona de la siguiente manera también en el cerebro. En el cerebro tenemos circuitos neuronales que son cadenas de neuronas interconectadas con una funcionalidad específica, ¿sí? No vamos a hablar ni en profundidad ni de todas los circuitos cerebrales, solo acá les voy a nombrar 4 que son relevantes para esta charla. La curiosidad, ¿sí? La búsqueda de novedad es un circuito. Después tenemos el circuito del miedo, ¿sí? También es el mismo que el de la ansiedad. Tenemos el del dolor, el del enojo, es el mismo circuito, ¿sí? El del dolor, o sea, si el dolor ya no es físico o emocional, es el mismo circuito el que se activa, ¿sí? Fíjese como la reacción si te pegas un martillazo en un dedo es muy, muy sencilla, es muy, muy similar al si se te quemó la comida, ¿sí? Seguida el enojo, ¿sí? Usar vocabulario malo, ¿sí? La reacción es básicamente la misma porque es el mismo circuito, ¿sí? El circuito de la recompensa, aquello que nos reconforta, ¿sí? Cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien que queremos nos da un beso, cuando comemos algo que nos gusta, ¿sí? Chocolate, un salado, lo que fuera,
siempre es ese mismo circuito el que se activa. Cada experiencia que tenemos activa alguno de los circuitos. Hay más circuitos, no los vamos a hablar todos, pero algún circuito se activa cuando estamos expuestos a una experiencia en nuestras vidas, ¿sí? Distintos circuitos liberan distintas hormonas, ¿sí? En su activación, son todas hormonas que necesitamos, ¿sí? Para funcionar. Ejemplos pueden ser la dopamina, el cortisol, la adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina es la que nos mantiene vivos en situaciones de peligro, ¿sí? Cada hormona tiene efectos distintos en nuestro cuerpo, pero sobre todo a nivel sensorial y a nivel emocional. Esa es la parte que nos interesa, ¿sí? Ejemplos de esto, no sé, una araña, por ejemplo. Uno está trepando un árbol y de repente viene una mancha ahí, y en el viaje, que desde el nervio óptico hasta, también está en la parte de atrás, ¿sí? La corteza que procesa las imágenes, en el viaje, en el medio pasa por otra parte que se llama nuestra amígdala. No tiene mucho sentido ahora ahondar ahí, pero básicamente lo que hace eso es activarse ante el peligro, ¿sí? Puede llegar a haber una araña ahí, entonces a partir de ahí nuestros músculos se tensan, ¿sí? Nuestra respiración se agita, nuestro corazón se acelera, automáticamente vamos para atrás, es instintivo, no lo manejamos, ¿sí? Cuando la señal visual llega hasta el final y se comprueba si eso no es una araña, nada, si es una araña, seguimos yendo para atrás, ¿sí? Pensemos en una araña grande, seguimos yendo para atrás, ¿sí? Nos alejamos del peligro. Ahora sí, resultó ser una mancha que era una hoja, no era una araña, enseguida nos relajamos, se relajan nuestros músculos, lentamente baja el ritmo cardíaco, nos agitamos, decimos, qué julepe me pegué, ¿sí? Qué susto me pegué. Y sin embargo, ¿sí? Sin embargo, más de uno me puede decir de ustedes, no, pará, pero yo tengo un chico, tengo mi hijo, tiene 1 año y medio, y ve una araña y enseguida va, la toca, la persigue, la molesta, ¿sí? Y ahí lo que está sucediendo es que nuestro circuito de la curiosidad se puso encima del otro, ¿sí? Cooptó la atención sobre esa experiencia, ¿sí? Y esa necesidad de novedad, ¿sí? Esa curiosidad me llevó a tocar de chico, todavía no tengo un contexto cultural que me diga que eso es peligroso. Entonces voy, la toco, nada, la araña se mueve, se va, me gustó cómo movió las patitas, que saltó, lo que fuera, y a partir de ahí, ¿sí? Ese recuerdo, esa imagen que tengo de la araña quedó asociada a una emoción de nada, de satisfacción, ¿sí? Satisfizo mi novedad, ¿sí? Tuve una novedad gracias a eso y lo recordé como algo bueno, ¿sí? Ahí, en base a eso, ¿sí? Puede ser que una persona le tenga miedo a la araña y que otra persona no le tenga miedo a la araña. Imagínense un niño que ve la araña y escucha un grito, ¡déjala, no la toques! Nada, ya se agitó, ya se alertó, ya le quedó la sensación de que es algo malo, ¿sí? Y es el mismo objeto, la misma araña, la misma edad y todo, pero ya la incorporación de esa imagen queda asociado a algo negativo, ¿sí? Este proceso de reclutamiento neuronal, ahora que sabemos cómo funciona, ¿sí? Es clave en esto que les voy a contar, porque nos va a permitir, ¿sí? Este reclutamiento neuronal, reimprimir algunas de esas imágenes, ¿sí? Photoshopear algunas de esas imágenes con imágenes nuevas, ¿sí? Con nuevas emociones, con nuevos hábitos, ¿sí? Reforzando nuevos comportamientos. Lo que vamos a hacer es editar esas imágenes que teníamos, ¿sí? Una presentación ante un jefe podría ser algo súper estresante en un contexto, y si queremos que no sea un momento estresante, podemos lograrlo gracias a este reclutamiento neuronal, ¿sí? Podemos diseñar, ¿sí? De esta forma el mindset que queremos que las personas tengan, ¿sí? Podemos diseñar cuál va a ser ese mapa mental y cómo llegar a ese mapa mental, ¿sí? Eso gracias al reclutamiento neuronal y gracias a que somos máquinas de reforzar, ¿sí? Esto es una expresión que le robé al doctor Lauren Alt. Él va a estar en la Enterprise Agility World Conference dentro de una semana. Puede estar muy bueno que lo vean. Y somos máquinas de reforzar porque justamente reforzar nos da certidumbre, ¿sí? Ese es otro de los circuitos que tenemos, ¿sí? Necesitamos certidumbre, con lo cual está permanentemente reforzando aquello que sabemos, ¿sí? O aquello que creemos, mejor dicho,
nos hace sentir bien, ¿sí? Y podemos usar ese refuerzo, ¿sí? Para, a través del reclutamiento neuronal, poder una determinada experiencia, cablearla hacia un circuito neuronal distinto, ¿sí? Diferente al que tenemos asociado hoy día, ¿sí? Entonces, este reclutamiento neuronal nos va a ayudar muchísimo en todo esto. Ahora, el cómo lo hacemos, ¿sí? Porque hasta ahora todo teoría, todo divino, Walter, me encanta lo que estás contando, pero ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, la idea es poder identificar aquellas conversaciones que no están siendo conducentes y son recursivas, ¿sí? Son repetitivas en nuestro día a día, ¿sí? Y a partir de ahí buscar dentro de nosotros, ¿no? Buscar qué me está pasando, ¿no? Dentro de esa conversación, ¿sí? Dentro de mi parte inconsciente, ¿no? ¿Cuáles son los valores que estoy usando para decidir lo que hago ahí adentro, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones y los hábitos que están guiando mi comportamiento dentro de esa conversación, ¿sí? Con eso lo que estoy haciendo es aumentar, ¿sí? El nivel de conciencia que tengo sobre lo que está sucediendo. Esto es un canvas de personal mindset que podemos usar, ¿sí? Para alinear justamente eso que pasa a nivel inconsciente, alinearlo, ¿sí? A nuestro conocimiento consciente, que es lo que necesito que suceda, y alinearlo también con las emociones, entender por qué tengo la emoción que tengo y a partir de ahí poder, nada, con este reclutamiento neuronal, poder cablearlo hacia otro lugar que me permita hacer algo distinto, ¿sí? Ahora después vamos a ver un formato de cómo hacerlo distinto, pero llevar esa conversación de una manera distinta. ¿Por qué quiero hacer algo distinto? Porque si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener lo mismo, ¿sí? Muchas veces escuchamos esa frase de mientras hagamos lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Tenemos que cambiar lo que hacemos. Ya nos viene quedando muy poco tiempo, así que le voy a meter pata. No me odien, ¿sí? Vamos a ver un formato de cómo encarar estas conversaciones, ¿sí? Para poder obtener resultados distintos, ¿sí? Y a partir de ahí, cómo generar estas nuevas imágenes en nuestros colaboradores, ¿sí? Lo primero es hacer un pedido, ¿sí? Hacer una invitación a colaborar, ¿sí? Y acá hay un tema que es clave, ¿sí? Si el pedido no admite un no como respuesta, si no admite una negación, entonces no es un pedido, es una orden. Estamos en lo mismo de lo que venimos, estamos haciendo lo mismo. Cuando hacemos un pedido tenemos que, en sí, invitar a una persona a hacer algo, ¿sí? Lo segundo, esto que invitamos a hacer tiene que representar un desafío, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer explícita cuál es la importancia de esa colaboración, ¿sí? ¿Por qué es importante que la otra persona se involucre en lo mismo que estoy yo y ayude, ¿sí? Se alinee a ese resultado que se está buscando. También cuando lo contamos es muy, muy importante poder conectar este pedido con una visión poderosa, ¿sí? Con una visión de cambio, con una visión diferente, hacia dónde vamos, cuál es esa nueva cultura a la que queremos acercarnos. En el caso de estar en una transformación que tenga que ver con la agilidad, mapearlo a cómo los valores y principios de la agilidad van a hacer que nuestro día a día sea mejor, ¿sí? Una imagen superadora, poder identificar los resultados que esperamos de esa colaboración y cómo esos resultados van a aportar a esa visión que tenemos. Luego un ancla, ¿sí? Tenemos que anclar esto que estamos pidiendo a una expectativa, ¿sí? Y a un comportamiento a replicar, ¿sí? O a reforzar, ¿sí? Probablemente cuando hagamos ese pedido poderoso, digamos, como esto que venimos haciendo, ¿sí? De esta manera que lo venimos haciendo, entonces anclar ese comportamiento, transmitiendo de esta forma que ese comportamiento, ahí estamos reforzando, es decir, ese es el comportamiento que queremos, ¿sí? El comportamiento que ahora está bien visto dentro de la nueva cultura, ¿sí? Que es importante. Dejar explícitos los resultados que estamos buscando, ¿sí? Y por qué son importantes, ¿sí? Los resultados específicos, ¿sí? Y bien al detalle de cuáles son específicamente los resultados que esperamos, de qué manera queremos que se den esos resultados, cuáles no son los resultados que no queremos, ¿sí? Y finalmente, la recompensa, ¿sí? Si el desafío es para todos, la recompensa tiene que ser para todos también, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Con lo cual todo esto también lo que requiere, ¿sí? Es mucha transparencia, mucha honestidad,
mucha empatía, ¿sí? Identificar también que la otra persona tiene que poder alcanzar algo que está buscando con esta colaboración, ¿sí? Tiene que ser deseable para otra persona participar en esto, y conciencia sistémica también, ¿no? Hacer explícito esto de, nada, somos una compañía y muchas veces vamos a tener que hacer cosas que probablemente no es lo que tengamos ganas de hacer en el momento, pero es lo que es mejor para el sistema completo, ¿sí? Y acá podemos hablar de, no sé, una queja recurrente que tenemos en un montón de equipos es, o que yo, por ejemplo, escucho un montón de equipos, es, y todos los días nos cambian el objetivo, todos los días nos cambian el arco del lugar, nunca llegamos a terminar nada todo el día, y la realidad es que ahí lo que puede estar pasando es que realmente el contexto, pero nos puede estar pasando que la persona no sabe lo que quiere, y bueno, ahí es otro tema, pero puede pasar también que el contexto realmente esté cambiando todo el tiempo, que el cliente permanentemente esté cambiando, y que necesitamos tener ese cambio. Entonces, ahí en vez de decir, bueno, ahora el objetivo es esto, no, olvídate, ahora el objetivo es este, no, ahora olvídate, el objetivo es este, podemos cambiar ese estilo de comunicación, ¿sí? Por otro estilo que tenga más que ver con la invitación, como les decía, el esto, el ahora, ¿sí? Contar la necesidad emergente, si bien somos conscientes de la necesidad que había, ahora hay una necesidad emergente, una necesidad distinta, ¿sí? Contar el porqué de esa necesidad, cuál es la raíz de esa necesidad. Ya no es un pedido, no es que yo te estoy pidiendo esto, sino que existe una necesidad que nos trasciende a nosotros, ¿sí? Anclar esa necesidad, ¿sí? Como les decía, a este nuevo paradigma que estamos impulsando dentro de la compañía, ¿sí? Aclarar que somos conscientes de lo que veníamos haciendo y que podemos decir que ya está bien con lo que tenemos en ese aspecto, en ese track de trabajo, ¿sí? O al menos está bien por ahora, podemos dejarlo por un tiempo y dedicarle a otro y después, digamos, a esto nuevo, a esta necesidad emergente, y después volver, con lo cual estamos diciendo a la persona, está bien, soy consciente que te estoy cambiando de lugar por lugar, pero nada, es parte del contexto en el que estamos viviendo, es parte de la necesidad que hay, ¿sí? Contar que aporte, ¿sí? Ponerlo como el desafío, esto que les contaba, y si esto se da, si lo logramos hacer esto, va a ser muy importante por esto, por aquello, por lo otro, ¿sí? Que sean conscientes de lo que va a suceder positivo, si lo logramos, ¿sí? Cómo lo anclamos esta versión poderosa, ¿sí? Y luego de eso, pedir opciones, ¿sí? Evaluarlas en conjunto y decidir. Créanme que más de una vez nos van a sorprender los equipos, y finalmente acordar y luego reconocer públicamente y premiar a las personas con digamos, si todo sale bien. Bueno, hasta acá todo lo que tenía que ver con la charla. Espero que les haya servido. Ya estamos casi en tiempo, nos quedan igual un par de minutitos, 3 para ser exacto. Como para nada, hacer una puesta en común, hacer preguntas. Acá abrimos los micrófonos y todos somos parte. Bueno, yo muchas gracias, aunque no pueda verte, no puedo mostrarme, ¿No digamos. tengo la cámara? Ah, no. Sí, no puedo. Ah, no pasa nada. Estoy No, durmiendo, esa es la gracias realidad. a vos, Ale. Pero Gracias un a beso vos, Ale. grande. Excelente. Muy buena la charla, Walter. Gracias. Me encanta que les haya gustado. ¿Se llevaron Muy algo? bueno, ¿Hay muchas algo de todo gracias. esto que puedan, hay algo de todo esto que crean que puedan usar el lunes, martes? Chequear que estamos hablando el mismo idioma. Importantísimo. Grande, Nacho. Bueno, nada, estamos en tiempo. Ya está por entrar la próxima sesión, así que muchas gracias por venir. Gracias a vos, Walter. Gracias. Gracias.